O Gloria Inmarcesible es el título del himno nacional de Colombia, un canto que trasciende generaciones y profundamente resuena en el corazón de cada colombiano. Este himno, escrito por Joaquín D.F. Rivera y musicalizado por José María Espinosa en 1887, encapsula el espíritu de lucha y el valor de un pueblo que ha enfrentado innumerables desafíos en su historia. Significado del himno. El himno comienza con una poderosa evocación de la gloria y grandeza de la nación. La frase "O Gloria Inmarcesible" resalta un atributo esencial de la identidad colombiana, la resistencia. La palabra inmarcesible significa que la gloria nunca se marchita ni se desvanece, simbolizando la esperanza y el ideal de un país en el que la libertad y la justicia prevalezcan, sin importar las adversidades. A lo largo de sus estrofas, el himno relata la lucha por la independencia y el sacrificio de aquellos que entregaron su vida por un futuro mejor. Nos recuerda la pasión y el coraje de nuestros héroes, quienes con su sacrificio sembraron la semilla de la libertad que hoy disfrutamos. Cada verso es un testimonio de la resiliencia del pueblo colombiano, quien, a pesar de los desafíos, sigue luchando por sus ideales de justicia y equidad. Los coros, que se repiten tras cada estrofa, refuerzan este sentido de unidad nacional. En ellos, se hace un llamado constante a la unidad del pueblo colombiano, recordándonos que la verdadera gloria de la nación se encuentra en su gente, en la capacidad de unirse en momentos de necesidad y en la lucha conjunta por el bienestar del país. Cuando se entona el himno en actos oficiales, eventos deportivos o celebraciones patrias, se siente un profundo sentido de pertenencia, un eco de orgullo que une a todos los colombianos, sin importar su origen o creencia. Este himno se ha convertido en un símbolo de identidad que no solo representa la lucha del pasado, sino también las esperanzas del presente y del futuro. Bienvenidos a Noticias Mundo Viral CM. En el día de hoy, presentamos un análisis sobre la reciente alocución del presidente Gustavo Petro Urrego durante el Consejo de Ministros, donde abordó temas cruciales para nuestra nación. Uno de los puntos centrales de su intervención fue la energía eléctrica, que él describió como un asunto no solo técnico, sino profundamente relacionado con la justicia social y económica del país. El presidente comenzó su discurso destacando la problemática que enfrenta el sector energético en Colombia. Denunció que el manejo actual de la energía eléctrica parece beneficiar a un pequeño grupo de empresas oligopólicas, a expensas de millones de colombianos. Según Petro, este sistema representa un verdadero feudalismo moderno que convierte a la electricidad, un derecho fundamental, en un lujo que muchos no pueden afrontar. Temas clave en la alocución. La estafa a la nación. El presidente utilizó un lenguaje contundente, afirmando que la nación y el pueblo colombiano están siendo estafados. Señaló que millonarias sumas de dinero se están transfiriendo cada año desde los hogares colombianos, tanto de las clases altas como de las más vulnerables, hacia un grupo reducido de empresas generadoras de energía. Destacó que este es uno de los grandes hechos de corrupción que agobian al país. El costo de producción. Petro contrastó este costo de la energía con la remuneración justa a los trabajadores, enfatizando que el trabajo, y no los oligopolios, es lo que genera la riqueza. Declaró que es hora de que el costo de la producción, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, se revise y se ajuste para generar competitividad en la economía nacional. Proyectos estratégicos. Durante su alocución, el presidente también presentó planes destacados para el desarrollo energético del país, citando proyectos como Colombia Solar, que busca implementar paneles solares en los techos de las casas. Este proyecto no solo se posiciona como una solución a las tarifas abusivas de energía, sino que también promete empoderar. Únete a nuestra comunidad de Noticias Mundo Viral CM. Si te ha gustado este video y quieres estar al tanto de las últimas noticias y análisis en profundidad, suscríbete a nuestro canal. Cada semana, traemos contenido nuevo que te mantendrá informado y te ayudará a entender los temas que realmente importan en el mundo. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante y útil, tu apoyo hace una gran diferencia. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación y conocer más sobre los temas que afectan a nuestra nación. Queremos saber tu opinión. Así que déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué piensas sobre los recientes anuncios del presidente Gustavo Petro y el panorama energético en Colombia? Tu voz es importante y puede abrir espacios para un diálogo constructivo. Gracias por ser parte de Noticias Mundo Viral CM. Juntos, sigamos construyendo un espacio de información y debate. Lo que pasa es que para los siguientes tenemos que garantizar los recursos bajo el mecanismo de vigencia futuras. Hasta ahora, ese mecanismo solo ha servido para hacer carreteras de doble calzada en general. O sea, para asegurarle los recursos a los dueños de las concesiones viales, que en general son banqueros. Ojo, ministra de Transporte.
El traslado de recursos, y Germán Ávila, el traslado de recursos a fideicomisos que se constituyeron para financiar con recursos nacionales las carreteras que suponemos que son privadas, concesiones, tienen un requisito antes de enviar los recursos, saber si han cumplido de acuerdo al contrato. La ANI no hace vigilancia, eso se llama corrupción. Y entonces el Ministerio de Hacienda hay funcionarios que automáticamente trasladan los recursos, son billones, no acaba de pasar el 15 de enero, sale la plata. Y cuando vienen los recursos para los pobres, no para los banqueros, entonces el subsidio a la energía eléctrica, estrato 1, 2 y 3, ya no hay plata y recortan. Ojo, es un mecanismo de poder de los poderosos al interior de este mismo gobierno. Porque ministros de Hacienda no le pusieron cuidado al sistema y ministros del transporte. Entonces tiene que haber vigilancia en las concesiones viales para saber si cumplieron o no cumplieron, y de acuerdo a eso se gira o no se gira. Y es un problema de caja que ya sabemos el daño que nos hicieron el año pasado con el flujo de caja. No sabemos cuántos carros van por los peajes. Todos se lo entregaron a las mismas concesionarias, muy bonito. Nos toca pagar con los datos de ellos. Ahí hay una licitación para el software del peaje y lo quiere uno de los concesionarios, banquero. Eso no puede ser, el control debe ser público y no de los interesados en el negocio, porque nos van a tumbar. Bueno, pero entonces, primero, Colombia Solar, que es los paneles solares en los techos. Esta es la solución de fondo a las tarifas. Si se hace, no es que se aprueba esto primero y esperamos que se apruebe, es empezar este año ya y generar a través de vigencias futuras el mecanismo para traer a valor presente a través de un crédito en una entidad financiera nuestra los recursos para financiar en grande los subsidios al estrato 1 y 2 y 3, pero no entregados a las empresas de energía, solo lo haremos parcialmente, sino a los usuarios directamente a través de paneles solares. Ojo con esto, ya estamos en abril y lo habíamos dicho el año pasado que era prioritario para evitar lo que la prensa llama un apagón. 2. Defensa Nacional, aviones y ciberseguridad, con el ministro de Defensa, que no lo veo por acá. Entonces, esto es clave, solo hemos adelantado aviones. Que ya. 3, agua potable para toda Colombia. Ministra de Vivienda. Para toda Colombia son proyectos que tienen que ver con Quibdó, con Tumaco, con Buenaventura, con el Urabá, con Córdoba, con los sures del Caribe y otras zonas. La politiquería dentro del Ministerio de Vivienda hace que se vayan los proyectos que quieren los congresistas y se gira la plata y no hay control. Y aquí se trata, es prioridad 1A, de que en un lapso de tiempo y se fija en este proyecto, por eso las vigencias futuras, no haya ningún colombiano o colombiana, sobre todo niño o niña, que no tenga agua potable de verdad, no agua potable de mentiras. Y eso lo necesitamos ya para el mecanismo de vigencias futuras. El San Juan de Dios, ministro de Salud, como hospital de excelencia de Colombia, que lo fue siempre, pero Pastrana lo cerró en el 98 debido a la ley 100. Y no lo ha querido abrir la oligarquía. Parece que es una cosa de honor no abrir el San Juan de Dios, solo porque nosotros luchamos por él. Pero el hospital de excelencia, junto a una red de hospitales en las regiones de alto nivel público y los puestos de salud en toda Colombia para el sistema preventivo de salud, que es lo que es prioritario en la reforma de la salud y que ya estamos adelantando. Parte de su tema del barco
buque hospital en el Amazonas, que entonces una indolente, ¿cierto?, funcionaria, entonces por dársela de que pelea con la esposa del ministro, cuando la esposa del ministro fue escogida en el cargo antes de este gobierno, indolente con la población del Amazonas, entonces no firma el contrato con la Armada. La Armada no es una entidad privada, ahí no hay corrupción. Entonces el que está perdiendo es el indígena que está al borde del río y la comunidad y los pobres. Entonces, 5, sedes de educación superior pública, ministro de Educación, ¿dónde está? Aquí al frente mío, ahora sí, bien disciplinado. Con mejoramiento de colegios que sirvan para entregar educación superior en el colegio mismo. Esto es prioridad del gobierno, entonces son, digamos, el querer de que podamos financiar las sedes que se necesitan y los colegios, universidades que se necesitan para aumentar sustancialmente la cobertura. La red de fibra óptica, ministro de TICS, que implica con el ministro de Educación la red de facultades de matemática cuántica e inteligencia artificial. Le pusieron conejo al tema de USME, al tema de Zipaquirá, y eso no puede ser. Por estar pensando en vives, en puntos de conexión, y no en lo que necesita la juventud, que es educarse al más alto nivel, en la tecnología de más alto nivel hoy en el mundo, que es la matemática cuántica y que se aplica en la inteligencia artificial. 7, revitalización de la selva amazónica y áreas vulnerables ambientalmente, Ministerio del Medio Ambiente, no lo veo por acá, está por allá. Compañera, la selva amazónica, si se quema, se acaba la humanidad. Por tanto, esto es estratégico, esto es prioritario. No solo se acaba el agua de Bogotá, como ya se acabó. La solución, ministra, y quiero ese diálogo, no es el racionamiento, carreta. Mientras siguen urbanizando la sabana, mientras siguen llevando la selva amazónica hacia el oriente, y el agua de Bogotá sale de la selva amazónica. Podemos hacer los embalses en el norte, otro embalse en Chingaza, como propone Peñalosa y Robledo, o más embalses en el Sumapaz. Todos los 3 páramos tienen la misma agua, que es la que sale de la selva amazónica, y si la selva se quema, pues los embalses todos tendrían menos agua. Y si esto se sigue urbanizando en la sabana de Bogotá al estilo mayamiense, visión de Peñalosa, tonta, entonces simplemente la ciudad de Bogotá va a morir, ya está muriendo. Una ciudad sin agua es una ciudad moribunda. Y sea que aplaudan mucho el proyecto de Peñalosa, nuestra oligarquía colombiana se tiró a Bogotá. Y nosotros debemos corregir eso. 8, jardines de la infancia preescolar, ministro de Educación. En esto poco hemos avanzado con el ICBF. 9, electrificación del transporte público masivo. Ministra, este es un proyecto estratégico, es comprar los buses eléctricos y tranvías, que ningún alcalde se ha atrevido, fuera de viejos alcaldes de Medellín, que son vanguardia en esto, y hay que reconocer eso, todos y todo lo que quieran, pero son vanguardia en el transporte público masivo de Colombia. Ellos sí pudieron, los demás no, porque no solamente es para mitigar crisis climática, obviamente, sino para bajar la tarifa del transporte en toda Colombia, porque si el bus es propiedad pública de la nación, al mismo tiempo que debe ser eléctrico, no pasa su costo a tarifa técnica, usted sabe bien eso, en Bogotá, y entonces disminuye la tarifa técnica de pasajes en toda Colombia, incluida Bogotá. Entonces ya es más fácil y ayuda a las finanzas distritales y locales. Y nosotros pasamos a la vanguardia de la descarbonización del transporte público masivo. 10, red ferroviaria nacional. Otra estupidez de la oligarquía colombiana haber acabado. Vendieron a Panamá, los cobardes,
¿cierto? Porque la vendieron por no saber defender el territorio de Colombia. Tiempos A, vengo de allá, siente uno hay una confusión espiritual, Bocas del Toro, donde hay muertos colombianos, pero no voy a quitar el tiempo. Lo que pasa es que mi jefe de prensa debe saber que lo privado en el espectro va detrás de lo público. Si no, somos igual de neoliberales que los otros. Entonces, la red ferroviaria la tratamos de revivir. Un funcionario, no doy el calificativo del Ministerio de Transporte, impidió que la red fuera para pasajeros también. En la ANI, ¿quién dijo? Carga y pasajeros, y va con locomotoras diésel por ahora. Eso tiene que pasar rápidamente a electrificación para que sea tren moderno. Y es el mecanismo más eficaz. Esto también es competitividad, porque son costos de producción. Si hay tren, los costos de transporte disminuyen en la carga. Y entonces esta es una prioridad nacional que pasa a proyecto estratégico. Y las vías de la paz, ya sabemos que también el Ministerio de Transporte priorizaron la doble calzada, se tiraron las carreteras de las regiones excluidas y tenemos violencia y coca por todas partes en esas regiones excluidas. Entonces, claro, ahora llega la gringa, dice mentiras de nosotros, pero es que también aquí la plática pública se la llevaron a las haciendas y las casas de los alrededores del poblado Medellín y de norte de Bogotá, y no hay plata para las carreteras de las regiones excluidas, y eso tiene que cambiar, invertirse. Bueno, entonces cada uno de ustedes en la brevedad del tiempo, alrededor de estos proyectos, tiene que presentarlos al DAPRE para que les dé el calificativo de proyectos estratégicos en el CIPRE. Otra información, antes de comenzar, ministro, que ya está con ganas de hablarse. Se trajo corbata y tal, francesa y no sé qué. Elegante para hablar. Esta es una información importante. Yo comencé, uno de mis debates en el Congreso más importante fue el de la parapolítica en Antioquia. Y en ese debate traté de mostrar que el paramilitarismo actual, contemporáneo, que aún no termina, había comenzado en una entidad del Estado. Vuelvo a repetirlo, el crimen lo construye el Estado. Y esto, por ahí deberíamos comenzar una política de seguridad. Nos meten en la cabeza que son unos malos que nacen y que son malísimos, pero es que el que comienza el crimen es el Estado mismo. El narcotráfico colombiano de la cocaína, y se lo dije a la gringa, no sé si el traductor no entendió el español o qué, dejemos puntos suspendidos. Comienza por una acción pública, que es la prohibición de esa sustancia en el seno de las Naciones Unidas por influjo de los Estados Unidos, en el gobierno de Nixon, hace 50 años. A partir de esa decisión de Nixon, hay 1 millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, y seguimos matándonos por eso. Prohibir significa elevar el precio, y elevar el precio significa altísima rentabilidad, y la codicia hace matar a la gente. Mientras la plata se dedica a entes burocráticos para hacer la guerra y no prevenir el consumo, que es lo que debería hacerse, ministro, y nosotros lo demostramos en Bogotá. Eso le contamos, pero yo entendió otra vaina. Entonces, fue el Estado multilateral el que creó el narcotráfico en Colombia. Pero esto se vinculó al paramilitarismo, ¿cierto? A través de otra decisión del Estado, gobierno de César Gaviria, Benedetti, César Gaviria, que en su guerra con Pablo Escobar creó el decreto de las convivir. No fue Uribe, fue Gaviria. Y dicen que Samper también ahí lo avaló.
pero el que lo aplica es Uribe, siendo gobernador de Antioquia. Y la manera fue a través, usando ese decreto, de las convivir, que tuvieron 20.000 hombres armados en Antioquia, fundamentalmente. La mayoría de esos hombres armados eran los actuales jefes, o los que fueron los jefes del paramilitarismo y narcotraficantes. O sea, puso la seguridad de Antioquia en manos de narcotraficantes, armados con armas oficiales, que la Superintendencia de Seguridad y Convivencia entregó 20.000 armas. Ese fue mi debate, no lo voy a repetir. Ya tiene consecuencias. ¿Qué pasó con esas 20.000 armas? Pues precisamente porque hice el debate, quise que la actual Superintendencia de Vigilancia me investigara. No pude nada con los funcionarios, incluso que hubo en este gobierno, excepto el anterior, que tomó medidas. Pero Jennifer Parra empezó a adelantar la investigación a profundidad y tenemos lo siguiente que voy a leer, será tema de debate nacional, porque la superintendencia sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales con sello oficial, y hombres armados con sello oficial de empresas privadas de seguridad y escolta, que siguen siendo los escoltas de los grandes capos del crimen en Colombia. Es decir, el Estado está cuidando a los capos con armas oficiales. Voy a leerlo y termino, ministro. Desde 1993 hasta hoy, 1993, fecha en que inicia este problema, en Colombia se les entregaron licencias de funcionamiento a 2019 empresas de vigilancia. 2019 empresas. ¿Quién controla eso? Si es difícil ya la policía, que es una entidad pública, donde ha pasado muchas cosas, pero es una. Imagínense, en 2019 empresas de vigilancia, a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, creada precisamente en 1993, gobierno de César Gaviria. Puedo decirles que fue este gobierno el que efectivamente se puso en la tarea para que esta superintendencia efectivamente controle y vigile a empresas de vigilancia, departamentos de seguridad, transportadoras de valores y escuelas de capacitación de este sector. Antes pasaron de agache, 30 años sin control. Estuvieron al garete ante los ojos cómplices de quienes siempre han querido pasar por encima de la ley, y hoy estamos encontrando lo que sospechábamos. Pero teníamos que ser gobierno para saber exactamente lo que ha ocurrido. ¿Qué dicen los sistemas de información? Pues te voy a decirle que la superintendencia tiene unos sistemas de información chimbos, dispersos y vulnerables, usados desde afuera, como en la registraduría con los votos. Tema de investigación que debería ser penal. ¿Qué dicen los sistemas de información? Los chimbos que tenemos. Reportan 1.351 empresas activas, 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. Sin embargo, hay 197 empresas más con licencias vigentes, pero en el sistema de la supervigilancia aparecen inactivas. Es decir, escapan a su control, pero actúan. Lo que significa armas y hombres armados sin que el Estado sepa dónde están. En esa búsqueda se encontró
que en los sistemas de información de la supervigilancia hay reportadas, identificadas, 40.692 armas particulares con licencia oficial. Pero revisando las empresas inactivas y lo que ha aprobado la superintendencia desde 1993, y aquí cabe parte de mi debate, las 20.000 armas que entregó Uribe a los paramilitares en Antioquia, hay 62.664 armas, de las que no se sabe dónde están ni quién las tiene. Armas oficiales, sin descartar que estén al servicio del crimen organizado con licencia del Estado. El año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento, nosotros lo hicimos, 16 apenas, porque fueron tramitadas irregularmente. Incluso en esos hechos de corrupción tuvieron participación funcionarios nombrados en este gobierno, que fueron removidos inmediatamente de sus cargos y sobre lo cual se interpusieron las denuncias respectivas ante la Fiscalía Nacional de la General de la Nación. La prensa entonces va a irse contra estos para ocultar que durante 30 años, sin que esto se hiciera, han estado dando licencias a armas, gente y empresas que después desaparecen como activas, pero siguen operando. Los software de la superintendencia no las captan a propósito, las dejan funcionar, y solo hasta que hicimos la investigación pudimos detectarlas. En un trabajo de articulación entre la supervigilancia, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades, se logró la captura de los representantes legales de las empresas de vigilancia Sara Limitada, Securbel Limitada, Pretoria Limitada, con claras evidencias de estar al servicio de organizaciones al margen de la ley. Por eso cuando vamos a capturar a Terror o a Zeus o al Pichi, que al gobernador de Santander está diciendo que era por nosotros, y resulta que una juez lo liberó, pariente de ellos, pues los escoltas que se han encontrado de ellos son escoltas de estas empresas de vigilancia. Imagínense que tienen 60.000 armas, un ejército privado. Esto se llama paramilitarismo. A esas empresas se les aplicó la extinción de dominio y los bienes están en manos de la SAE. Este gobierno busca que estos bienes sean entregados a trabajadoras y trabajadores de vigilancia y la seguridad que asocian en cooperativas. O sea, que creo que una solución es cooperativizar a los mismos celadores y agentes de seguridad de la base y que se vuelvan dueños de las empresas y las pongan a hacer lo que deben hacer. La revisión que viene realizando la supervigilancia es un proceso histórico nunca antes realizado, poniéndole el pecho a prácticas corruptas desde los mismos trámites hasta la instrumentalización al servicio del crimen organizado. Se está haciendo en medio de las consecuencias y el impacto de la ineficiencia de los gobiernos anteriores. Se ha encontrado que la infraestructura de los sistemas de información de la superintendencia, supervigilancia, nunca fue gestionada de forma eficiente, presentando un atraso tecnológico de 20 años. Todo esto favorece las prácticas corruptas y la falta de control efectivo sobre las empresas de vigilancia y los departamentos de seguridad. Las acciones que se han adelantado para corregir y poner a la superintendencia en la dimensión que debe tener han llevado al sabotaje de los sistemas de información desde dentro de la supervigilancia. Funcionarios al servicio del paramilitarismo que han llevado al sabotaje de los sistemas de información, por lo cual se instauraron las denuncias correspondientes. Es importante mencionar que el estado actual de las cosas justifica aún más el estudio de los archivos de las Convivir que he ordenado.
un detallado compendio histórico de cómo se crearon y las aprobaciones para su funcionamiento. Son 54 cajas con documentos que ahora pasarán al Archivo General de la Nación. Quiero que lo hagan rápido, terminan quemadas, porque la misma superintendencia es vigilada por una empresa de estas. Y espero sea decente, pero quién sabe. Son 5 y que representan un aporte para el conocimiento de la verdad y no la repetición. Luego tenemos perdidas 60.000 armas con sello oficial en Colombia y 197 empresas entregándole escoltas a los capos del crimen. Y entonces aquí hay que hablar con seriedad. Esto se llama paramilitarismo, ligado seguramente al narcotráfico. Barranquilla hay un gran ejemplo de esto, pero no lo comento porque son investigaciones penales. Vinculan a políticos dentro de este artificio, congresistas. Bueno, entonces ya informo esto porque quiero que sea público y pasamos al tema que tiene que ver con las tarifas de la luz y la energía eléctrica. Bienvenido a Noticias Mundo Viral CM. Aquí descubrirás las noticias más impactantes, virales y de última hora de Colombia y el mundo. Mantente informado con contenido actualizado y análisis profundo de los temas más relevantes. Desde los sucesos internacionales hasta las tendencias globales, pasando por noticias virales y los acontecimientos que están dando de qué hablar. Conoce lo último sobre política, economía, conflictos internacionales y mucho más. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte nada. Porque la información es poder, y aquí estarás siempre un paso adelante. Noticias Mundo Viral CM. La verdad, sin filtros.